Ya se fue. Entonces, buenas noches. Deja hacer mueca, Jenny, que sale en la grabación. ¿Qué hay? Hoy vamos a ver, bienvenido al Cineforum de hoy miércoles, 9 de febrero del 22. Vamos a tener una película que ha sido comentada y controversada por todos los sitios, que es Don't Look Up. Esta película, en español, que no se llama No mires hacia arriba, o No mires arriba, realmente. Es una película que se planteó filmarse en el 19, entre el 19 y el 20, y fue frisada, y se filmó 2021 y se estrenó en el 21. Es una sátira, está escrita, producida y dirigida por Adam McKay. Yo no sé si ustedes se acuerdan una película que había, se llamaba Ant-Man, el hombre hormiga, que era como algo medio, como un superhéroe chiquitico, que se ponía chiquitico. Él es el director de esa película. Tiene como protagonistas principales a DiCaprio y a Jennifer Lawrence, dentro de todo su elenco, y a Meryl Streep, claro, como la presidenta, ¿no? La película es controversial porque de alguna manera esa sátira, la pandemia quizá le dio un espíritu o un protagonismo o un espíritu de actualidad al equipararse en su sátira o como mecanismo de satirismo el asteroide con la pandemia, con el fin de la humanidad, y la figura de Meryl Streep como presidente, un poco en su momento ridiculizando la figura de Donald Trump. Eso es como el ambiente de la sátira que ha cogido esa fortaleza como película. Como película, si tú buscas sus ratings en la mayoría de los sites, o por lo menos lo que recuerdo haber leído, son ratings de 60 a 65 puntos sobre 100, ¿no? No es que está muy arriba en ratings en general. Yo creo que está bien actuada. Yo no soy un personaje mucho de sátiras, ni de comedia tan larga. La sátira en particular la prefiero en el teatro. En cine no me es tan simpática. Pero creo que es una película, el día que la vi, me impactó mucho y la vi de corrido. La encontré de casualidad, no la estaba esperando. La vi un domingo por la noche, ya muy tarde. Y la vi hasta el final y me acosté muy tarde. Más que la figura presidencial de Trump en su momento, me parece que todo el tiempo la ciencia, la política y las poblaciones llevan muy mal lo que son descubrimientos, poder político y creer, ¿no? Por ejemplo, históricamente, me acuerdo cuando íbamos a entrar en la pandemia, que yo le decía a una persona muy joven en la oficina que iba a haber un toque de queda, y ella decía que no, que eso era imposible, que hubiera un toque de queda, que eso eran cosas de viejo, de antes, que ella ni sabía lo que era un toque de queda. Yo le dije, mira, prepárate, que son como de 2 a 3 semanas con toque de queda. La realidad que fue 1 año y medio y seguimos tan campantes en su momento. Pero la humanidad no ha cogido muy a gusto nunca lo que son los descubrimientos, ¿no? En el chat, que el otro día había todo un debate acerca de la película, yo decía que nada más hay que leer un librito de Julio Verne que se llama El viaje a la luna. No sé quién lo ha leído.
que es un libro de Julio Verne como planificando cómo van a llegar a la luna. Y Julio Verne se inventa que a la luna se llega con un cañón, ¿no? Y ahí está el que cree, el que no cree, el que manda fondo, el que no manda fondo, qué van a hacer con el viaje a la luna, una serie de cosas, ¿no? Pero los hermanos Wright fueron ridiculizados cuando plantearon su avión. Cuando los hermanos franceses que hicieron el globo también, a Pasteur nada más le quedó inyectarse la vacuna porque nadie le creía, él tuvo que meterse un viaje antibiótico. El pobre Galileo Galilei estuvo preso en un calabozo, nadie creía que la Tierra giraba. Colón, por demás, Colón el pobre tuvo que inventarse que iba para algún sitio para que le dieran cuarto. O sea, el mundo nunca ha estado muy convencido de lo que los científicos dicen, ¿no? La gente lo cree al final. Yo acabo de leer un librito de Stefan Zweig que tiene una historia de un pobre hombre que tiró el primer cable de América a Inglaterra y el tigre casi lo acribilla, ¿no? O sea, ciencia, política y mucha gente nunca se han llevado muy bien de la mano. Y la película refleja bastante ese punto de vista. A mí no me gusta la película la actuación de Marilyn Streep. Pensé que era una cosa como que yo nunca iba a decir, pero no me gusta su personaje. No me gusta cómo ella lo interpreta. Y no me gusta mucho su labor en la película. Me hace muy feliz Jennifer Lawrence, además de que es muy bonita ella, pero su personaje me gusta mucho. Y a Leonardo DiCaprio siempre le han gustado estos personajes medio excéntricos, medio extraños. Esos personajes que no es normal, ¿no? La película tiene momentos muy buenos, de risa. A mí me gusta mucho el momento de las entrevistas con la estúpida del escote y la tacita. Esa es Kate Blanchett también, una Ajá, actriz. a mí me gusta Actriz mucho esa escena. Me gusta mucho la pobre esposa del científico que de repente le pega los cuernos y sale del aire. No me gusta el final de la película, que es un final un poco parecido a 2001, Odisea del Espacio, que me parece que es un poco cínica y burlona. No me hace muy feliz. Yo creo que Kubrick no se lo merece. El tipo es demasiado idiota para aparecer en esa película. Pero es una película fuerte políticamente porque de una manera satiriza a un presidente americano y a una comunidad científica que quedó un poco mal parada con esta pandemia, ¿no? Yo creo que a nadie le hicieron más memes que a Fauci durante los últimos 3 años. El español, yo creo que ya el español se fue de retiro, el científico de España de la pandemia, porque a ese lo tenían de relajo en España. A ese no era forma que nadie lo entendiera. O sea que la película es una sátira y es una sátira muy fuerte, ¿no? En teatro, yo creo que si es verdad, la sátira de Shakespeare casi lo cuelgan en la horca varias veces porque eran sátiras muy fuertes. Y esta es una sátira que es fuerte y que es también muy rápida. Salió inmediatamente, sucedió la pandemia, inmediatamente, creo que salió casi Trump dejando la presidencia, ¿no? Me corrigen eso, porque aquí dice que se estrenó en el 2021. Aquí Dice aquí el dice, 10 de diciembre del 2021. En Estreno cines. limitado, 24 de Exacto. diciembre ajá, en Netflix. Ajá. pero ella fue anunciada en el 2019. Netflix se la compró a Paramount y se comenzó a filmar en abril del 20. Y duró
hasta febrero del 2021. Hay muchos pedazos de Jennifer Lawrence que se filmaron en solitario con ella nada más. Y se hicieron, DiCaprio influenció mucho en el guión. Él solamente filmó y solamente aceptó estar en la película después que McCain cambió varias cosas del guión. Se hizo un estreno limitado el 10 de diciembre. Su recepción ha sido muy buena en Netflix. Tiene 4 nominaciones en el listado privado de Sailor y Jennifer, incluyendo la mejor película. Yo lo respeto, no la entiendo, pero no sé, yo como que no la veo mejor película. Es capaz de ganar. Ya nos contarán Jennifer y Sailor cuando ellos hagan su programa en paralelo. Mejor comedia, y tiene 6 a los premios de la crítica cinematográfica. Es la película que tiene mayor visualización en una semana en Netflix. Netflix tiene unas métricas muy raras de película. La película que más se ha visto en 2 horas, la película que más gente le ha hecho un clic, la película más vista en 3 días, más vista en 5 días. Ya ellos miden mucho eso. Y es la segunda película más vista en Netflix en el primer mes. Esas son una métrica de Netflix que ellos le dan mucha importancia. Netflix busca mucho el clic rápido, ¿no? La permanencia de la gente viendo la película. Hay muchos artículos en internet cómo Netflix mide o lo que a ellos les interesa de eso. En la recepción tiene en Rotten Tomatoes, que tiene unas mediciones muy extrañas, tiene un 55% y tiene una valoración media de 6.4, que es una valoración media bajita para una película que está nominada a mejor película. Metacritic, por ejemplo, le da un 52, que es bajita para una comedia, sobre todo. Probablemente, por lo que yo leí, en Estados Unidos el 50% es pro-Trump, el otro 50% anti-Trump. Entonces ya hay un público que no le va a gustar la película de antemano, ¿no? Yo no tengo mucho más que abundar de la película hasta que no oiga sus reflexiones. Hay bastante tela por donde cortar en las redes con la película. Tengo un link que había olvidado compartir, que lo voy a compartir a partir del día de hoy, de un review europeo de la película, que es muy diferente a los reviews americanos. Y obviamente es muy fácil asociarla a ella con la figura de Donald Trump y a su hijo con la figura de Ivanka, ¿no? El hijo está estigmatizado en la película como un cocainómano. Él se hace mucho el gesto ese tradicional de la gente que usa mucha cocaína. Ella dice de una manera muy burda, Meryl Streep, que una vez que ella se puso a fumar en público, su puntaje subió. Hay una crítica a las universidades públicas. Ellos dos son unos profesores y doctoranda de una universidad estatal, y el presidente lo contrapone con una universidad muy
de la Ivy League. Hay una escena copiada de la última cena, cuando ellos se están despidiendo y se agarran de las manos y él está sentado en la mitad. O sea, hay muchos clics en la película que uno puede intentar entender. Él dice que su programa, él es una copia de Tim Cook, Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg y Elon Musk, todo mezclado en un mismo pote y todos batidos. No se sabe quién copia a quién de todos esos 7. Pero en un momento él le dice a ella que va a morir comida por un brontironque. Y cuando llegan al planeta ese se lo come el animal. Entonces él dice que se llama brontironque. O sea, hay N cantidad de disparates en la película para hablar esta noche. Creo que es una película de la cual uno puede entrar en el juego de tener unas conversaciones muy largas, pero si yo lo buscara dentro de un cuaderno de buen cine o de buen hacer cine o de cine para ver o cine para entender, quizá a mí me daría un poco de dificultad meterlo en uno de esas categorías. Y por eso yo hablaba por el WhatsApp en un momento de dónde cae la película, o sea, dónde uno puede caer en la discusión política de la película, uno puede caer en la discusión científica de la película. Ahora, si caemos en la discusión cinematográfica de la película, es una película que aporta al cine, es una película que va a ser. Yo cuestionaría ahí esa nominación, al menos que alguien me explique por qué puede ser considerada una excelente película, ¿no? Creo que es buena la actuación, creo que es bueno el guión, creo que es buena la dirección, pero me faltan datos. Veremos si esta noche lo aclaramos. Entonces, ojalá levanten sus manos y si no generamos algo bien caótico y hablamos todo el mundo juntos. Vamos a darle quizá la primera voz que tiene mucha prisa, Seila, porque tiene muchas cosas que hacer. Eso iba yo a decir también, Seila. Oh. Bueno, a mí me dio un poco de trabajo de verlo. Yo sí, ya yo vi a Yasmín que tiene no sé cuántas páginas ahí para hablar. Wow, yo no escribo nada. Pero me dio trabajo porque hasta sueño me dio. Comedia, bueno, pero mejor me gusta más Seinfeld. A mí, no sé, yo soy más de ese corte. Me fascina, o sea, yo me lo estoy volviendo a ver todos los capítulos otra vez. La actuación de la pelirroja, excelente. Ahora Jennifer Lawrence, exacto. Me encantó ella. A mí me pareció Meryl Streep como si fuera Cristina también, la argentina, la presidenta de Argentina, con ese pelo y ese afán de estar toda chic y hermosa. Entonces, como que eso me fui también sabía que era Trump, pero me fui también por ese lado. Yo creo que por lo que pudo ser nominada como mejor película es abriéndole los ojos a la gente de que dejemos de mirar tanto a lo superfluo, dejemos de ver todo, que todo es tan lindo y todo es tan bello y que todo nada más es para que no nos sintamos mal, porque estamos en una época de cristal, que todo el mundo se ofende por quítame esta paja. Entonces, yo creo que ese es el porqué, es como abriéndole los ojos a la gente. Sí, mira para otro lado, no nada más quiera que todo sea lindo y hermoso y que todo te agrade a ti. Para mí que esa es la importancia y lo que se está tratando de enfocar, de dejar de que que no todo sea politizado y a mi beneficio, para yo sentirme cómoda. Además, el papel será Elon Musk, que querían satirizar, el que dijo que estaba todo y que todo nada más estaba buscando el dinero y que me voy para la luna y me voy a no sé dónde y que todo está perfecto y con una sonrisa rígida porque sí, porque él tiene todos los cuartos del mundo y él nada es nada y lo único que necesitaba era incrementar un poquito más de su bolsillo, sin importarle las consecuencias.
Para mí que por eso es la razón, independientemente de que sea muy buena cinematográficamente, un super elenco, ahí estaba todo el mundo, era buen actor, realmente sí, pero la película resulta hasta cansona. Llegó un momento que qué más lo que iban a decir, qué más lo que iban a hacer, y el pobre muchacho lo deja la mamá abandonado porque ella ni estaba pendiente de eso, ella vivía pendiente de sí misma. Entonces, también estamos criticando eso. ¿A qué punto hemos llegado? Que nada más somos nosotros mismos, no estamos pensando en los demás. Y el que piensa en los demás está loco, porque a los que estaban pensando en los demás estaban locos. Le decían, cállense, no hablen de eso. ¿Cómo tú dices eso? Entonces, bueno, eso fue lo que yo observé de la película. Sí, en varios periódicos españoles, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte a, por ejemplo, en un artículo en estos días equiparaban pandemia, política y los viajes espaciales de Elon Musk en privado y Jeff Bezos, ¿no? O sea, y probablemente ella como presidente sea como también una mezcla como de varios presidentes americanos, ¿no? Ella tiene varias cosas de varios presidentes mezcladas. Por eso es, o sea, la película no deja de ser una película intelectual. Yo me la encontré un poco larga, lo que tú dices, y que llega un momento, yo creo que esa, esa relación del científico con la periodista también llega un momento como que cansa, como tú dices, bueno, ¿a dónde que va? Está, como que a mí no me hace muy feliz, pero bueno, ahí vamos caminando. Vamos a oír quién va a hablar ahora. Olga. Adelante, Yasmín tiene la mano Yasmín. levantada. Yasmín. Ay, pero yo no puedo hablar antes que Jennifer. ¿Y por qué? Qué sé yo, no sé. Y- Yo levanté No, la no mano importa. como para el cuarto No, no, turno, no. quinto turno. Dale para adelante. Hoy lo Pero vamos a no hacer al sé. revés. Como Seila dijo que yo tenía mucho. Te pusiste en mute, Yasmín. Perdón, fui yo sin querer. Por bajarle la mano la puse en mute, perdón. Ay, Qué perdón. barbaridad. Él me lo había escrito que iba a hacer eso. Ah, por eso te digo que habla tú primero. ¿Qué les digo? Yo vi esta película por segunda vez ayer con una libreta, porque la primera vez la vi, agraciadamente, la vi con mi hijo científico, el de UCLA. Y él me había advertido que la película tenía muchos guiños a muchas cosas. Y como él es un postdoc en oceanografía, me había dicho que la película no tenía nada que ver con la parte de astrofísica, que es la novia, que es astrónoma, sino que era una película sobre todo de cambio climático y de comunicación del área de los científicos al mundo de lo que se refiere al cambio climático. Entonces ayer me acordé, y tal vez esta intervención mía va a ser un poquito más larga que de costumbre, porque como que volví a ver la película y vi tantas cosas que son importantes en el desarrollo de la película, que cuando uno la ve, cuando uno se aburre por la sátira, porque no es una película que es muy satírica, o sea, ya nosotros, me imagino que ustedes vieron a Vice y vieron The Big Short, y también vieron una película de Laundromat, que es de Soderbergh, que es como este hombre, como McKay. Yo al principio, o sea, como que ayer la vi a conciencia, entonces me asombré y fui apuntando, como dijo Seila, y me van a permitir, pues son cosas chiquitas. Lo primero es que hay muchísimas cosas en esa película que son críticas, denuncias, desde el lenguaje hasta la parte visual. Y comienzo con 2 o 3 cositas. Por ejemplo, el CEO es una mezcla, como dijo Ricardo, de ningún personaje ahí es puro, ni siquiera la presidenta. Ninguno de los personajes son puros, porque ni los 2 científicos, ni los comunicadores, ni la presidenta, ni el hijo, ni el Ni el CEO magnate, exacto. ¿eh? Ni el magnate de tecnología. Y tampoco el muchacho, que es la única persona que representa la religión organizada en esa película.
El muchacho este que parece, como dice Ricardo, Jesucristo. Timothy. Exacto. Fíjense que el CEO aparece en la presentación como lo hacía Steve Jobs y como lo hace ahora el mismo Jeff Bezos, que no lo hace ahora con su cosa del espacio, pero que lo hacía en el show de Amazon en Las Vegas, que nada más eran para ingenieros. Aparece rodeado de niños. Entonces ahí hay un guiño, ahí hay una crítica, una denuncia de que usamos los niños solamente para avanzar causas de adultos que no tienen nada que ver con los niños. Si ustedes se fijan, el mensaje era que el teléfono sabía, el algoritmo del teléfono sabía cuando uno estaba triste, cuando uno estaba alegre, y le daba soluciones de que la solución era que te enseñaba a los terapistas que estaban cerca, a un radio de qué sé yo cuántas millas. La niña estaba triste, quería su teléfono y la trataron malísima. O sea, la película va, si uno no va viendo bien qué es lo que está diciendo, porque a mí me pasó la primera vez, empezando por ahí. La película en cierta forma es media loca, enseñando como cortometrajes, donde aparea la naturaleza con el daño que le está haciendo la humanidad al medio ambiente. Por ejemplo, te enseña unas fotografías de pajaritos, de los rinocerontes, de todo eso de la naturaleza, los rinocerontes y entonces después te enseña gente botando basura en las ciudades, un camión de basura. La parte del Xanax y de los medicamentos es una denuncia fuertísima a la industria farmacéutica mundial, donde o necesitamos un algoritmo de un celular para decirnos dónde están los terapistas a 8 millas de distancia, o necesitamos una pastillita, y ahí el científico personifica al científico natural que está en una universidad que no se sabe comunicar. Y esto lo digo mucho porque ahora la gente nueva que está en las universidades, tanto estatales como las mejores universidades, parece ser que están haciendo mucho énfasis en cómo se comunican estos conceptos. O sea, nadie puede estar en su torre de marfil allá arriba, profesor emeritus, sin que se comunique. Y eso me acordó a una autora, una científica que fue al Hay Festival hace como 2 años, donde ella decía que su teoría era que no podíamos decir Armageddon, que la comunicación del cambio climático y del medio ambiente no podía ser expresada al público como la tragedia, sino que tenían que verse puntos positivos. No sé si ustedes se dieron cuenta que al que arrestan manejando su carro, o sea, no cuando van efectivamente a buscar a las 3 personas que arrestaron, pero al único que arrestan manejando su carro y que se defiende diciendo que él era un afroamericano, que era de la raza negra, fue el doctor Oberfeld. Esa es una escena donde están arrestando a una persona de la minoría, y eso es Black Lives Matter. Eso fue un guiño a Black Lives Matter. Hacen mucho burla, sátira a los shows estúpidos que ponen las cosas importantes, como dice Ricardo, al final. Los anuncios del gobierno, los anuncios de las cosas, siempre lo manipulan. Cuando ellos dicen que el asteroide mide 9 kilómetros, la presidenta dice que eso es una exageración, que van a poner de 5 a 6. Y que si es 6 meses, 14 días que va a haber, no. Yo quiero que sean 5 meses. O sea, ahí está la desinformación. Lo otro es que cuando ponen al bendito señor del militar, cuando dicen que Washington siempre tiene que tener un héroe, esto es real. O sea, en Estados Unidos, yo no sé en Europa, pero en Estados Unidos, siempre que hay, es como en las películas de vaqueros, siempre hay un héroe, siempre hay una persona. Esa escenificación de Meryl Streep en el estadio, en el portaaviones, con todo eso, fue lo que hizo George Bush cuando dijo que la misión estaba cumplida. O sea, que cada cosa fue muy bien puesta en la película. Dr. Mindy, habíamos definido la semana pasada lo que era la palabra Gulliver.
que era una persona cándida, o sea, ¿se acuerdan que lo definimos con 3 palabras en español? Él es la personificación de lo que es esa palabra. La apariencia de las personas, tuvieron que cambiarle la apariencia al pobre doctor, al doctor Mindy, para que fuera más presentable y para que la gente le creyera. La esposa le dice que le afinaron la barba, que se ve mejor en la televisión. Hay hasta una burla de uno de los pasatiempos más grandes de los americanos, en el cual yo he participado, porque a mí me gusta el fútbol americano, sobre todo el college football, que es el tailgate party. La fiesta que se hace en los parqueos, con los barbecues, antes de los juegos de fútbol, los ridiculizaron cuando iban a mandar las misiones del espacio y estaba todo el mundo haciendo barbecue y eso antes de la misión. Eso es un guiño a lo que mucha gente no va al juego de fútbol, pero sí va a esa fiesta que se hacen en los parqueos. Después, la manera con que ella bendice, con que ella termina sus discursos. Y a Meryl Streep, yo vi una entrevista de Adam Kay, de Leonardo DiCaprio y Meryl Streep, y Adam Kay, le preguntaron a Adam Kay, primero le preguntaron a Meryl Streep que quién ella estaba personificando. Y claro, los que conocemos a Sarah Palin, yo al principio le dije a Daniel, le dije, óyeme, ese es Sarah Palin, porque se viste de rojo, tiene los lentes, fuma. Ella cuando John McCain la cogió, tuvo que dejar de fumar para cosas. Pero ella contestó, Meryl Streep es muy inteligente, y ella hizo esta película porque era acerca del cambio climático. O sea, todos, igual que Leonardo DiCaprio. Esos 2 personajes querían estar en la película. Y Meryl Streep muy inteligentemente dijo que ella estaba personificando todo lo malo que era ser de nosotros mismos. Se salió del problema, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron al director, él dijo que era una combinación de todos los presidentes y dijo por qué. Empezó por Clinton, el sleaziness de Clinton, la sinvergüencería de Clinton. La confianzura de Obama. Claro, la proeza militar de George Bush. Y el personaje de Trump, que está sobre todas las cosas por esa bendición y ese lenguaje donde él dice al final de los discursos, Dios y yo los bendecimos. No sé si se fijaron en el final del discurso de la presidenta, que él no dice God bless America, o God bless America and our military, como dice Biden, que siempre dice, y a los militares. Ella dice, Dios y yo los bendigo. Y también en los discursos dice, y yo estoy orgullosa de todos esos personas blancas que trabajan tan duro. Lo dijo así mismo en la película. O sea, eso es una burla total del discurso republicano donde es divide y conquista. Lo otro es que es tan difícil que este señor, el empresario, no solamente es porque es un empresario y que tiene qué sé yo cuántas compañías y tiene a la gente de Stanford and Princeton haciendo una investigación paralela a las investigaciones oficiales, a las investigaciones de los científicos que se están ganando 50,000 pesos mensuales en las universidades, sino, ella lo dice en una reunión, él es un Platinum Eagle Level Donor y tiene full clearance. Eso significa que este señor recibe los reportes de inteligencia del gobierno en la película, pero que no está lejos de la verdad. En la película recibe el full clearance de los reportes de inteligencia del gobierno. O sea, que él sabía, pero no era porque era un empresario solamente, sino porque él era un donante platino y águila. Platino y la parte de eagle en Estados Unidos es una palabra sumamente simbólica. Porque el eagle es lo que está en el escudo. Entonces, cuando hay una serie de guiños a toda esta, y de semántica que
que cuando yo la vi ayer, a mí me asustó, porque yo no me di cuenta de todo eso en la primera vez que la vi. Entonces, mucha gente en Estados Unidos se ha quejado de que los CEOs están secuestrando las misiones que se supone que tenía NASA o que tenía el Departamento de Defensa. Y ahí ustedes lo ven en la que es directora de NASA, que no es una científica, sino que es una anestesióloga. Eso se vio mucho, sobre todo en el gobierno de Trump, donde muchos de los puestos que supuestamente tenían que tener clasificación de especialidad no la tenían. Y otra de las cosas que yo vi, y ya acabo con esto, fue el uso de el augmented reality, de la realidad aumentada. Si ustedes se fijan en la reunión que tenían, que se ve así como tridimensional, eso es ya real. Y los algoritmos que él habla, de que ellos han desarrollado 8 algoritmos y que, por ejemplo, cuando él le dice al doctor que ellos tienen 40 millones de puntos de data sobre una persona y que saben hasta de cuándo van a morir. Y si ustedes se fijaron, él le dice a la presidenta que ella va a morir de eso, del pronto, qué sé yo cuánto, pero que él no Pronto, no sabía sé lo que qué. era eso. Él no sabía lo que era eso. Entonces, eso sabemos que ahora mismo nuestros celulares acumulan todos los datos. Claro, es una exageración a lo que está pasando ahora, pero no creo que no estamos muy lejos de la verdad. Por último, cuando ellos están informando al gobierno, ese es un detalle que a mí me causó, de verdad, me causó impresión, fue que sacan al doctor Mindy para que vaya a la reunión donde están decidiendo qué es lo que van a hacer. ¿Y a quién dejan encerrados? Dejan a un afroamericano y a una mujer. Entonces, ese es otro guiño. O sea, como dice Ricardo, yo no sé qué tan valuable la película es como película, pero este tipo, Adam McKay, después de Vice, que yo me la encontré un poco sesgada, y después de Big Short, creo que aquí la visión que él tiene de la sátira es muchísimo más real de lo que uno se imagina. Y el problema principal es que realmente si la comunidad científica no hace el esfuerzo de explicar de una manera que no sea exagerada, cundiendo el pánico, como dice el Chapulín Colorado, o muy laissez-faire, laissez-passer, podemos encontrarnos probablemente en una situación muy parecida. A mí me fascinó. La segunda vez que yo la vi, la película tomó otro tono, especialmente una de las frases cuando dicen, nosotros realmente teníamos todo, cuando ellos están en la mesa, o sea, que realizan que teníamos un mundo, cómo vivir, un mundo bueno y eso, y no pudimos haber hecho algo a tiempo. Y realmente creo que si en Estados Unidos, que es de donde viene toda la crítica, ¿no? Porque esto es un producto totalmente, o el mundo no abre los ojos, no, yo no sé si es un asteroide, pero de que estamos viviendo en este mundo donde realmente el ideal de un estilo de vida es algo como esto y lo aceptamos, que es lo que estaba diciendo Ricardo, porque la mitad del pueblo americano cree lo que le dice Trump. Y si Trump le dice, yo los bendigo a ustedes y los que están en Charlottesville son buena gente, aunque mataron a qué sé yo cuánto, entonces estamos en mi problema. Yo sé que la película es muy controversial, pero realmente, y puede ser un poco aburrida, pero si uno entiende esos detallitos, entonces cobra
una vida que no tenía al principio. Ay, perdón, fue muy largo, gracias. No, me parece muy Pero bien. Tú muy sabes bueno, que muy bueno. Ricardo, permiso, es muy bueno. permiso, Ricardo. Dime, Julio. Yo quiero hacerle una pregunta a Yasmín, ya que ella mencionó varios guiños de la película. Yo tengo uno anotado aquí que quería preguntar. A ver si se refiere eh, con brevedad a cada guiño, como ella lo ha hecho, que se refiere a este también, del general que cobró por algo gratis. ¿Qué opinión? Bueno, eso de hecho, cuando la gran controversia, que es una controversia política, es que durante los gobiernos republicanos, todo el presupuesto del Departamento de Defensa sube, ¿ok? Porque claro, ellos son pro-war, pro-guerra y supuestamente bajo y yo, déjeme decirle, mi registro de votación en Estados Unidos dice NPA, Non-Party Affiliation. Yo no soy ni demócrata ni republicana, porque para colmo de males yo soy economista, o sea que yo veo cosas, pero sí yo sí tengo una política social que debe de llegar a todos. Pero eso es un problema que supuestamente se resolvió después de que pasó la época de Reagan. Ustedes se acuerdan que hubo mucho escándalo en el Congreso cuando ellos pusieron a hacer la itemización de los gastos y un inodoro costaba $1,200. Entonces, eso es un guiño a la parte del Departamento de Defensa donde le han puesto muchísimo dinero y supuestamente los militares manejan más dinero que, por ejemplo, el Departamento de Educación o el departamento. Pero eso es también una burla a los militares. ¿Entienden? Porque realmente ustedes vieron que no era un militar cualquiera, no era un militar cualquiera. Ese señor tenía la mitad del uniforme lleno de medallas. Y también en ese específico yo lo vi como que en la era de Trump no le hacía caso a los militares. O sea, públicamente y supuestamente detrás de bambalinas. Entonces ustedes vieron que el pobre militar no le hicieron caso. Si hubiera sido otro tipo de, qué sé yo, te digo, Bush o el mismo Obama, que le tenía mucho respeto, se suponía esa espera ahí y de denigrar al militar, eso fue muy de los últimos 4 años. Pero eso es así, o sea, los militares lo tildan allá de que... Y mira, hay dos caras de la moneda, porque los pobres veteranos siempre están diciendo que no tienen suficiente apoyo, que no tienen suficiente médico y eso, pero eso fue horrible. Eso me supo a los 80. Ese pedacito de ahí me supo a la década de los 80. Yo iba a hacer ese comentario, que los militares fueron muy caricaturizados en los 80, muy denigrados. Pero un tema de los científicos es, o uno de sus problemas, digamos, es que son terriblemente malos comunicándose, ¿no? O sea, los nerdos o la gente que está muy involucrado hablan en un idioma que mucha gente no lo entiende y son sensibles a magnitudes y a circunstancias que el hombre de a pie no. Por ejemplo, un científico que te dice, mira, eso tiene 88 micrones de tamaño. Y dice, wow, a mí yo no soy capaz de entender muchas longitudes ni mucho tamaño, ¿no? Eso no, o sea, los científicos son muy malos porque hablan un idioma muy particular entre ellos y suelen ser un poquito histriónicos, como se expresan, ¿no? Le gustan cosas que a la gente normal no le gusta. Por otro lado, con lo que tú comentabas, en Estados Unidos el mundo militar casi es un país dentro de un país, ¿no? Es un país con unas leyes, con
con una jerarquía y con unas cosas muy, muy particulares, donde un tornillo puede llegar a costar miles de dólares, dependiendo. Ahora hay un debate con el contrato del Pentágono entre Amazon y Microsoft, y tienen un relajo con eso también. Tenemos ahí a Yulisa con la cámara apagada, pero con la mano levantada. No sé si ella estará ahí. Ah, mira, Buenas Adelante, Yulisa. noches, buenas noches. Sí, voy a estar con la cámara desconectada porque no tengo buena apariencia hoy después de 2 días con el bebé. 24 horas, 2 días, 48 horas, ya tú sabes, estoy lista y servida. No apta para cámaras, y mucho menos si están grabando esto. Pero realmente... Si la prende, el antivirus te saca. No, esto es grande, tú oye. Bueno, pero volvamos a la película. Excelentes comentarios, los 3 participantes que han hecho sus intervenciones, topando puntos bastante, digamos que significativos. En mi opinión, la película, aunque no sea la gran obra de arte, tiene un mérito que no se le puede quitar, y es que fecha una época. Recoge de una manera muy precisa, y no voy a entrar en esa precisión porque Yasmín fue realmente bien detallista, ¿no? En los puntos a tratar, quedaron muy pocos, diría yo, para discutir. Y los hay, porque realmente la película, por su longitud también, o sea, a pesar de que es larga, es densa también. Tiene mucho, mucho contenido que Yasmín ha detallado, y no vale la pena redundar en eso. Yo quizás toparía el tema del género, el género de la sátira, ¿no? Que la gente lo interpreta como un género menor, sin embargo es un género importantísimo en toda la historia de la literatura, del cine, de las artes. Es un género esencialmente crítico, que se vale de la ironía, de la parodia, de las exageraciones. En esta película lo vemos todo, de la burla, ¿no? Del humor, para hacer denuncia. Y la película es una enorme denuncia, una crítica digamos, incluso una crítica indignada. Hay mucha indignación en en el producto de cuando tú apagas la televisión, y bueno, después que te ríes, después que te incomoda, después que te reflexiona, realmente te queda un sabor. No sé qué le pasó a ustedes, yo nada más la he visto una sola vez, no me dio tiempo a repetirla, pero esa vez me quedó ese reducto, ¿no? De indignación, de caramba, hasta dónde vamos a llegar. Es interesantísimo que nosotros hayamos topado hayamos abordado, ¿no? La lectura de Aro, en donde, así a grandes rasgos, un hombre que murió hace quizás 20 años, me equivoco, 20, 25 años, con la ilusión de que la tecnología, de que el estudio, de que la ciencia, el estudio de la ciencia era la herramienta para cambiar el mundo y para sensibilizar ante los grandes avatares que nosotros íbamos a enfrentar como humanidad, ¿no? En su genialidad, él está proyectando algo de eso en el transcurso de su vida, preparando ¿verdad? Preparando a esa generación de científicos de su país para que pudieran enfrentar las cosas del mundo. Y aquí, 20 años después, vemos cómo la ciencia ha perdido la total credibilidad, por lo menos en una parte
grande, importante de la sociedad. Y esta pandemia nos ha sorprendido con eso, porque a mí me sorprendió. O sea, yo realmente no, para mí fue una caja de Pandora. Si algo diría yo que he entendido de la humanidad o de la época en que vivimos, es que de la falta de credibilidad que hay en un sector de la población donde entiende que la ciencia realmente es engañosa, que la ciencia es impresionante ver cómo hay, por ejemplo, terraplanistas en el siglo XXI, pero son personas que de saco y corbata, o sea, no estoy hablando de campesinos, sino de personas que realmente pueden tener hasta un degree universitario y te explican una teoría terraplanista como si estuviéramos en el siglo XV. Entonces eso asusta hasta cierto momento, o sea, hay un susto también. Yo creo que Yasmín, cuando mencionó esa palabra, me identifiqué, hice eco con ella, porque yo también me asusté, o sea, me asusté de ver una realidad, aunque parodizada, aunque ironizada, pero muy cerca de lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, yo creo que la importancia de esta película no es ni siquiera la excelente actuación de DiCaprio, como siempre se la comió. A mí Meryl Streep, yo creo que quizás hay un tema de guión en el personaje de ella. Ella está un poco, yo no diría que exagerado, porque hay mucha hipérbole en la película, y eso es parte del género, pero me parece que hay un tema de sutileza, hay algo ahí indescifrable que yo creo que no es ni siquiera culpa de su actuación, sino de cómo encaja, o quizá es una película que madurará distinta, y uno de aquí a 10 años la veremos con otros ojos, porque es muy reciente, todo lo que sucede ahí, hace 15 minutos que pasó, entonces es una interpretación de la actualidad, un presente muy, o sea, muy al momento, muy on point. Y me parece magistral cómo, y ahí es el punto que quiero enfatizar, cómo se recoge una época y cómo esta película sintetiza a manera de parodia o irónicamente en la situación en que estamos viviendo y lleva a la reflexión y me parece muy, muy válida. A mí me gustó mucho, yo la disfruté y creo que en la lista que yo la pusiera, Ricardo, es en esas películas que te explican algunos episodios de la humanidad. Y esta película yo creo que va para largo. Yo creo que quien la vea de aquí a 10 años entenderá y no ha vivido esto que hemos vivido como de adulto, un niño que la vea dentro de 10 años, yo creo que les va a explicar mucho de lo que estamos viviendo. Pues muchas gracias. Muy buen comentario, Yulisa. Pues gracias. Me pareció muy completito. Los comentarios de Yulisa son buenos siempre. ¿Qué pasa? Me pareció muy completito. Y yo estoy de acuerdo con Yulisa en lo del retrato. Yo creo que lo del retrato, lo que pasa es que yo creo que el retrato de esa película es de un momento mucho más amplio. O sea, yo creo que hay mensajes ambientalistas y de la ciencia, pero que ya vienen desde un tiempo. Lo que pasa que es difícil de sintetizar en 2 horas todas esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay hace mucho rato que se están denunciando. Lo que pasa es que lo de la época de Trump, que era lo que se refería a Yasmín, es que ya llegó como a un extremo de parodia extrema. Como tú dices, wow, pero es que de verdad, o sea, a veces cuando uno estaba viendo los discursos de Trump o su posición, entonces decía, pero ¿será de relajo? ¿Será de verdad? O sea, el tipo se paró y se fue de un hospital después que estaba en un tratamiento y dijo que él estaba curado y lo dijo él. O sea, el nivel de él fue como un nivel extremo ya.
su nivel de autoparodia, digamos. Es que llegó un momento que parecía como que él se burlaba él mismo de él mismo. Pero el discurso ambientalista es un discurso largo. Tenemos años en las cosas. Lo que pasa, por ejemplo, ustedes se acuerdan de hace 5 o 6 años que vivimos un momento donde las 4 mayores empresas de carros del mundo se pusieron de acuerdo para decir mentiras con los gases que emitían sus propios carros. O sea, yo no sé cómo es que la gente compra un Volkswagen. O sea, el tipo, un alemán que nos decía que era mentira, que el carro era prácticamente una fumigadora que tenía. De que Clean Diesel, un engaño, Y era de que Clean Diesel, un o sea, engaño total. y un engaño total, ¿no? O sea, pero de eso hace 6 años. Y todavía tenemos por ahí dando vuelta a carro fumigando a la gente, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con Yulisa en eso, de que realmente nos retrata como década. Ahora, también creo que hay un tema particular, y voy a cerrar con eso mi comentario, sobre, y la película es muy cínica al respecto, del manejo de la información, de las redes, de las noticias, de los canales. O sea, yo me acuerdo que hace 30, 40 años, cuando las cosas salían en un periódico, eran serias. No eran cosas que eran un relajo, ¿tú entiendes? Y ahora uno no sabe qué leer, porque yo estoy asustado últimamente de la cantidad de falta ortográfica que tiene Diario Libre. Tú dices, pero que no puede ser, porque es que en un día ya yo me harté de contar la falta ortográfica y los cambios de sentido que tiene. O sea, en el día de ayer es que las noticias eran inentendibles de la cantidad de errores que tenía y de unos artículos que no tienen peso, ¿no? Los artículos no sirven para nada. O sea, las noticias son de nada. Entonces tú dices, coño, pero ¿qué es lo que hace el periódico? Vamos a darle paso a Jenny, que después dice que yo no la dejo ser y no la dejo Escúchame, expresarse. Ricardo, pero es como es lo que habíamos comentado las 3 que hemos hablado, de que estamos de mira a lo perfecto, a que nada, que todo está todo tranquilo, chilling, como dicen ahora. Todo está chévere y nada se puede, y nada, la noticia no te puede alarmar. Sin embargo, nunca ha habido más métodos para confirmar y chequear las cosas. Es muy fácil chequear los fake news y las cosas. Pero eso que dice Yulisa del tierraplanista, yo lo que quisiera que lo cogieran en un cohete y lo colgaran y lo encaramaran para que dijeran, ah, sí, mira, es verdad que es redonda. ¿Me entiendes? Porque, oye, es una vaina del carajo. Eso es inaudito, sí. Los griegos sabían que la Tierra era redonda con mediciones matemáticas. No hacía falta más nada que tú saber la sombra de un pozo y la sombra en otra longitud y ver que las dos sombras eran diferentes y dice, coño, no puede ser plana. Tiene que ser redonda. Pero bueno, vamos a dar paso a Jennifer. ¿Qué? Eratóstenes fue el primero en calcular la circunferencia de la Tierra y lo hizo Pero se equivocó por muy poco, se equivocó por 300 kilómetros. El error fue mínimo. 300 kilómetros, 400 kilómetros. Dale, Jennifer. Adelante, Jennifer. Muchísimas gracias. Particularmente, bueno, voy a hacer un paréntesis antes del inicio, que lo que tú comentabas, Ricardo, con el tema de las noticias que publican nuestros medios de comunicación. Por ejemplo, ayer sucedió que un periódico subió un video de un impacto que hubo en un edificio en Dubái. Y en el video decía que fue que un misil impactó una torre en Dubái. Y en los comentarios una gente puso, qué vergüenza, esto no fue un misil, sino que fue una explosión causada por un tanque de gas. Entonces tú vas y tratas de consultar, por ejemplo, un medio de comunicación, un periódico que se imprime diariamente, y tú piensas que ellos por lo menos se dieron la tarea de confirmar la información, y no fue así, y no es así, porque no es la primera vez que sucede. Entonces, cierro paréntesis. Si nosotros hacemos, por ejemplo, la tarea de tomar la película y sustituir el asteroide y nosotros poner COVID-19, nos vamos a dar cuenta que todo lo que está en la película
lo vimos de una u otra manera en estos 2 años. Sí, la película podría resultar exagerada porque realmente así, ese es el método que utiliza la sátira. Los personajes son exagerados y nosotros los vemos en eso, pero yo siento que esa es como una manera desesperada de tratar de llamar la atención de nosotros, porque todo lo que revela la película nos está pasando y nos ha pasado y nos va a seguir sucediendo, porque realmente nosotros hemos perdido esa capacidad para asombrarnos. Por ejemplo, con el tema del medio ambiente, que es la principal motivación de la película y por lo que se unieron la mayoría de los actores y del director, la mayoría de las personas entiende que le estamos causando un daño al planeta, pero nadie se preocupa porque eso es dentro de 50 años. El que esté aquí en 50 años que se preocupe y que haga algo. El problema es que en 50 años ya no se va a poder hacer nada. Nosotros podemos hacer algo ahora. Entonces, cuando nosotros vemos las situaciones que se ven en la película, para mí realmente yo lo veo lo que hemos vivido en estos 2 años. Como decía Yasmín, es una crítica total la película de principio a fin. Vale la pena, no lo hice, pero vale la pena verla con una mascota al lado, porque cada situación es una crítica a algo de lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, cosas sencillas, las fotos que salían, me queda todavía la duda, por ejemplo, la presidenta presentaban la foto de ella con Bill Clinton. De tantos presidentes escogieron a Bill Clinton y ya sabemos por qué. Por ejemplo, también esa no la entiendo, pero yo me imagino que es por el tipo de personaje que es. Una foto con Mariah Carey. Eligieron de todas las artistas precisamente una de las personas más controversiales, precisamente por su estilo de que nada le importa y de que lleva su vida de manera egoísta. Entonces también esa era una forma como de proyectar los valores que tenía la que representaba la nación más poderosa, Estados Unidos. Entonces, también la crítica del tema de la apariencia, los dientes de Kate Blanchett molestan, o sea, era exageradamente blanco, si lo hicieron precisamente con eso, con ese propósito. La crítica también, y mencionando algunos aspectos, la crítica también del nombre de la institución en la que pertenecía Teddy, que inclusive la película decía, ¿en serio hay una institución de este tipo? Que tenía que ver como el mecanismo de defensa por invasiones de ovnis, algo así, no me recuerdo el nombre, que No, ellos mismos se preguntaban. Agencia de Defensa del Amenaza Espacio. extraterrestre. De amenaza, exactamente, aliens. amenaza extraterrestre. Entonces, inclusive se preguntaba en serio, pero realmente existe. Entonces, la película va más allá. Puedo entender que cuando el tráiler de la película salió tarde, la película comenzó a organizarse en el 2019, le vino muy bien que sucediera una pandemia en el ínterin, porque realmente yo pienso que si la película la hubiésemos visto sin pandemia, menos personas le hubiese gustado, porque hubiese visto que los fenómenos eran lo que pasó, lo que critica era muchísimo más lejos. Pero la exageración del gobierno de Trump, más la situación de la pandemia, más todo lo que ha pasado con los científicos, el hecho de que las personas pongan en duda una vacuna, pero no tienen ningún problema en tomarse cualquier medicamento sin averiguar qué tiene, esa contradicción que nosotros los humanos somos capaces de ver, lo está reflejando la película. Entonces, como le decía, pienso que quizás la película no captó más personas porque el trailer de la película salió más tarde y en ningún momento la gente percibió que toda esta unión de actores era para hacer una sátira. No todo el mundo entiende la sátira, no todo el mundo es capaz de valorar una sátira, porque para eso hay que hacer ese análisis, de uno sentarse a ver una película y sentarse a ver que me están criticando para mejorarme. Entonces quizás mucha gente se sentaron a ver la película, una película seria, entre comillas, pero no hay nada más serio que esto, una película seria, y sin embargo se encuentran estas exageraciones en los personajes y dijeron, no la sigo viendo. Entonces, quizás eso fue lo que pudo haber provocado esa resistencia a la película desde mi punto de ver. Entiendo que es exagerado que esté considerada para ganarse un Oscar como mejor película. Entiendo que la película es buenísima, pero quizás no la considerara para mejor película. Y otro aspecto que me gustó muchísimo son los colores, la edición. Cuando salían los títulos con esos colores que llamaban la atención, que eran para captar a la generación reciente, como a los chicos, no los millennials, sino a la generación Z, o sea, los colores tan fuertes. La música me gustó muchísimo porque era una música que iba acorde con la situación, con lo que estaba sucediendo.
y ciertamente me gustaron mucho las participaciones. También Leonardo DiCaprio se da la oportunidad de relajarse a sí mismo, porque si se fijan, en una de las películas en que peor se ve Leonardo DiCaprio es en esta. Y sin embargo, lo vendieron como el más buen mozo. Y él se estaba criticando a sí mismo porque él hizo la película pasado de peso, no algo muy acostumbrado para él en las películas, y no se veía para nada bien. Y sin embargo, él se vendió así, como criticándose a sí mismo. O sea que pienso que la película, si uno la analiza como una crítica total a todo lo que está sucediendo, desde el tema político, el tema social, a lo que nosotros le damos importancia, porque en un momento en que estamos hablando de que el mundo se va a acabar en 6 meses, estamos pensando en que se está divorciando, de que fulanito y perencejito terminaron y que ya no son novios, y de eso es que está hablando todo el mundo, de que ellos ya terminaron. Y si se fijan también, cuando ellos se comprometen en el medio de la programación del programa, valga la redundancia, él confiesa que él tuvo una relación paralela y ella confiesa que tuvo 2. Entonces, ahí nosotros vemos cómo está criticando también lo que nosotros como sociedad estamos tolerando. Entonces, si la vemos desde ese punto de vista, como una película de enseñanza, entiendo que es muy interesante. La esposa de DiCaprio también confesó que fue infiel. Sí, exactamente. O sea, que Exactamente. Y la crítica que hacen de DiCaprio no es ningún buen mozo. Mira todas las pastillas que tú te tienes que beber. O sea, todo eso salió. Que tú eres, sencillamente, tú eres una imagen y esa imagen está vacía. Tú eres un huevo vacío, un cascarón. Entonces, la película, de verdad, si uno la analiza, las críticas que hace por milímetros son extraordinarias. Sí, yo también creo que, mira, quizá a través del Cineforum de hoy, cambie yo mi apreciación de la película. Yo creo que una película de valientes. Ellos como grupo y él como director son muy valientes a presentar la película, ¿no? Yo creo que una película, y la discutí el domingo con Leonor conoce a y Julio, allá él, y Yulisa. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que el error de la película es que uno tiende a caer a asociarla con Trump. Y la película es mucho más amplia. E incluso es más amplia históricamente, más lejos todavía. Pero, y yo creo personalmente que el valor de la película es mucho más largo y mucho más importante, ¿no? Como crítica. Cuando yo la llevo a la crítica de Trump, yo minimizo la película y su importancia, ¿tú entiendes? Y mucha gente la minimiza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién no ha estado con un empresario que minimiza cualquier problema en pos de la cantidad de dinero que se va a ganar, o de que tú eres un estúpido, que no, que para qué van a hacer más árboles, lo que sea? O sea, aquí cuando el presidente llegó al Senado en un Tesla, se dispararon la venta de Tesla. Si él no llega en el Tesla, pues no se vende ningún Tesla, porque es idiota tener un Tesla, ¿tú entiendes? O sea, la humanidad es mucho más corta en su entendimiento de las cosas. Sin embargo, suele ser también mucho más profunda en muchas cosas. Por ejemplo, si tú te pones a ver, los budistas es una religión ecológica en su concepto. Es tan ecológica que recicla el alma del ser humano y la reencarna, ¿no? Pero su concepto es muy ecológico. Cuando tú te pones a buscar a Julio Verne en 20.000 lenguas del viaje submarino, hay una denuncia de la técnica, hay una denuncia de la sociedad, solo que el tipo es un suicida y elige irse solo en un submarino a navegar el mundo, pero él es un ecologista y Julio Verne no lo presenta como tal. Y él habla, Julio Verne, a principios del siglo, de rescatar los mares y de las criaturas y de vivir en el agua. De hecho, Kevin Costner lo recoge en un fracaso de película grandísimo. ¿Cómo era que se llama esa película de Kevin Costner? Muy mala, Waterworld.
A mí me encantó esa película. Ay, Dios, aquella del Mundo- agua, sí, no me Mundo, acuerdo. mundo Ajá. acuático. Muy A mala. mí me fascinó, pero esa película era una película muy ecológica, era muy científica. Hablaba de un mundo inundado y de 80 vainas. Cuando tú ves Dune, la película se trata de que el universo se queda sin agua y hay que recuperar el agua, ¿no? Cuando tú lees a, el científico paralítico, se me Stephen fue el Hawking. nombre, a Steve Stephen Hawking, Hawking. Ajá. él explica de una manera muy compleja por qué lo único importante que al hombre le puede ocupar es cómo irse de la Tierra. Y él dice que la Tierra es limitada, que aquí no vamos a estar muchísimos años, que hay que ver cómo irnos. Él dice que la única cosa que le puede preocupar al hombre como grupo social es inventarse la manera de irse de la Tierra para poder sobrevivir como especie. Ya eso lo vimos en una película de muñequitos, Wall-E, ¿no se acuerdan? Sí, pero ese Steve Hawking que lo explica, por lo menos yo, que he leído toda la ciencia ficción del mundo, y Julio yo creo que también, yo nunca entendía por qué la gente se quería ir de la Tierra. Y Steve Hawking dice, mira, es que el número de años vida y el número universales, la Tierra es un recurso muy limitado, muy breve. Entonces el hombre tiene que gastar toda su energía en averiguar cómo se va a ir. Entonces da mucha brega científicamente entenderlo eso. Porque es que yo viviré 60 años, viviré 70 años a nivel científico, esos son segundos, son pedacitos de cosas, ¿no? Y esta película, como dice Yasmín, fíjate, una de las cosas más irónicas es que ellos se montan en una nave nodriza para llegar a un planeta que se parece a la Tierra y ellos llegan en la prehistoria de ese planeta. Ustedes han intentado comprender lo que son millones de años como magnitud. Todo el mundo te dice que sí y nadie lo entiende. O sea, nadie entiende, o nadie que no sea un científico, no entiende lo que son millones de años. Es que yo no sé cómo voy a pagar el teléfono de mañana, ni cómo yo voy mañana le voy a cobrar a un cliente que me debe unos cuartos que no me quiere pagar, o cómo mañana yo voy a hacer café. Entonces, cuando te dicen que el sol está a 23 millones de kilómetros, la gente dice, sí, es lejísimo, pero tú sabes cómo es la distancia de verdad de 23 millones de años. Por ejemplo, cuando Einstein le manda una carta al presidente de Estados Unidos explicándole la posibilidad de la bomba atómica, déjala que tosa, no importa. Y Mira, el presidente Ricardo, le responde a Einstein que qué va a suceder con la bomba atómica. La respuesta franca de Einstein es que él no sabe qué va a suceder. Y él se lo dice como científico, que él no sabe qué va a suceder. Vamos a darle paso a Clidia Díaz para saber si Yulisa no tose de nuevo. Adelante, Clivia. Clivia. Yo voy a toser cuando ella hable también. pero cuando yo hablo por quinta vez, mira. No, Clivia cuando tú hablas en cualquier Clivia se momento, que habla durmió, muchísimo. Clivia se durmió, parece que sí. Sí. Clivia, bueno, en lo que Clivia se despierta, yo voy a decir algo. Ahí. Cuando yo vi la película, me recordé mucho de una novela que leímos hace algunos años en la tertulia. La novela Lord of the Flies, El Señor de las Moscas. En esa novela, los personajes se dividen como en grupos y hay personajes que tienen una simbología específica. Hay varios personajes que
representan algo de la sociedad. Y en esa novela hay uno de esos personajes y de esos grupos hay un grupo que se llaman los peques, para el que se la leyó en español. Los peques eran unos niños que lo que le interesaba era jugar, comer, manotear, y por más que le decían que tenían que cooperar con los problemas importantes que estaban en la isla, los peques no estaban en eso, los peques estaban en bañarse en la playa, y jugar pelota, y no estaban en eso. Y en esta película, los peques tienen una presencia asombrosa que en la película entera yo no pude soltar los peques de aquella novela. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería traer aquí a capítulo algo que Ricardo medio insinuó, pero yo quería marcarlo. Y es la denuncia del peligro que está corriendo el medio ambiente y la entrada de Leonardo DiCaprio a este proyecto. Leonardo DiCaprio es un activista pro medio ambiente 1A. El tipo tiene desde la mitad de la década de los 90 haciendo trabajos para despertar conciencia. Él tiene un documental buenísimo que se llama La Hora Onceava, en inglés se llama The 11th Hour, un llamado medioambiental muy bien sustentado, y él viaja por el mundo entero tratando de que la gente tome conciencia del problema medioambiental. Entonces, es entendible que cuando él entra a este proyecto, él le cambia algunas cosas para enfatizar en el tema, porque como ya hemos dicho, y lo voy a repetir, no debe tomarse literalmente que viene un cometa para acá, para el planeta, sino que el cometa representa cualquier problema importante, neurálgico, que tiene la humanidad. La deforestación de los bosques, la pesca indiscriminada, el exceso, la excesiva producción de plástico. El plástico es un tremendo problema para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo quería decir. Tenemos a Clidia ya disponible. Clidia, Hay alguien con un radio prendido. ya Sí, no. doña Lice. Doña Lice está oyendo las noticias. Clidia, ya puedes participar. Aló, no sé cómo hablar, cómo hablo. Ya, ahí. Te ahí, oye, ahí te así escucho. mismo, siga así. Ahí te escucho. Perfecto. Dale. Al igual que Yulisa, buenas noches. Al igual que Yulisa, no puedo salir porque estoy llegando de fin de semana largo y estoy desguañingada, como dicen vulgarmente. O sea que prefiero estar bajo la luz del anonimato. En decricaje mode. Exactamente. No sé qué pasó, porque me tuve que salir del Zoom por una llamada de mi hija, porque tenía quería puntualizar en algo que no sé si lo hablaron. Excelente todos los comentarios. Me parecieron muy acertados y puntos de vista similares y diferentes que las retratan completamente a la película. A mí lo que me impactó de la película fue la forma de darnos en la cara con la parte de lo adormecido que estamos, hoy la juventud y todo, en relación a la importancia que se le da a la media. Para mí lo más impactante fue la pareja no sé si habían hablado de eso, la pareja de rapero, y no sé cómo se llama la influencer esa, que fue la que para mí, que dieron un giro a la película. O sea, para mí el mensaje protagónico de ver lo dormidos y adormecidos que estamos con la media, que nadie le dio importancia
al hecho de que podía morirse, prefiriendo estar siguiéndole la vida a una pareja que no tiene nada que ofrecer, solamente seguirlos a ellos, frente a un mensaje de un científico. O sea, yo me lo encontré eso impactante porque de verdad refleja el adormecido que estamos y lo poco abiertos a otras informaciones que no sean la de la rutina, de la vida en común, la banalidad, la tontería, el hecho de no centrarse en cosas que te sumen, sino que te resten. Me pareció ese. Y otra cosa que también quisieron resaltar a mi juicio fue la parte de que el poder está en manos que todos lo han dicho ustedes, pero que qué pena que los científicos, o sea, la ciencia todavía no tenga un peso económico alto, el científico en sí, y dependa, sea títere del poder. Eso me resultó como tan penoso en pleno siglo XXI, donde la mayoría de las logros han sido por la ciencia, que todavía quienes lo descubren estén en el anonimato y no tengan poder. Eso me dijo, todavía no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para darle el sitio a quien se lo merece. ¿Qué más? Yo encontré que la exageración era parte yo me la encontré excelente la película, porque la exageración era parte de dar el choque para que nosotros que estamos acostumbrados a eso, a gustarnos todo lo que llama la atención, podernos ubicar en cada uno de los personajes. Yo me lo encontré un recurso muy interesante, el hecho de que fuese como casi caricatura de cada uno de los personajes, incluyendo al DiCaprio, que parecía un más tonto de la cuenta en la parte emocional, inteligencia emocional, y ella no, me pareció bastante, o sea, que ella fue como la redentora, la Jennifer, siempre estuvo acertada en todo, no se dejó dominar por nada y mantuvo con una postura de equilibrio que era como la punta de lanza para dar esperanza. En fin, no, yo la película me gustó, pienso que el tiempo que pasé mirándola, a veces me daba rabia, a veces me daba risa, a veces me daba, creo que sí, que cumplió con su cometido. Lidia, hay un libro muy bueno de Neil deGrasse Tyson que se llama Accessory to Work, que habla de eso mismo que tú estás diciendo, de que los inventos y descubrimientos de muchos científicos lo han capitalizado, lo han manipulado, no necesariamente para el beneficio de la humanidad. Sí, se notó mucho que la falta de poder y la falta o sea, frustrado, o sea, no alimenta a que la ciencia siga, los científicos sigan haciendo el trabajo, que es el mensaje, que puede ser que el desencanto de ella, el otro muchacho, el novio de ella, ¿se acuerdan? Yo no me recuerdo tanto de la película, porque a veces no hace tan corto tiempo, pero sí me impactó ese mensaje hacia los científicos. Gracias. Julio, tenemos la mano de Licey y Yasmín de nuevo. Como ya Yasmín habló, le vamos a dar un chancecito a doña Lisset. Y después de doña Lisset, Yasmín. Sí, gracias, mis hijos. Ya saben, yo acabo casi de entrar, pero yo lo único que quiero decir es que esa película es una gran demostración de la vacuidad, del vacío de la mente de todas las sociedades del mundo, menos las orientales. La sociedad norteamericana, sobre todo, que nos ha servido de modelo para ser vacíos, consumistas, narcisistas, completamente vacíos
del contenido que tenían las sociedades y que deberíamos seguir teniendo. No, no quiero que me vean que siempre estoy buscando el pasado, pero señores, después que uno lee El infinito en un junco, uno se da cuenta de cómo querían las sociedades progresar. Y nosotros que hemos llegado al progreso, ahora lo desechamos. Lo desechamos, ¿por qué? Porque tenemos demasiado, nos han dado todo. Y entonces esa mente estamos para dónde coger. Entonces, por eso no le hicieron caso, ni ellos, ni el poder, ni la sociedad le hizo caso. Nadie le hizo caso porque prefieren estar viendo la televisión, viendo a los dos narcisistas eso, hablando disparate en ese programa de televisión. O sea, eso es todo lo que yo tengo que agregar. Y buenas noches, muchachos, todos. Gracias, Jenny, por echarme de menos aquí. Gracias, doña Lisette. Ahora va Yasmín y después creo que Tami también quiere hablar, ¿es verdad? Bueno, después de Yasmín. Adelante. Un puntico sobre lo que, una observación sobre lo que Lidia estaba hablando acerca de, bueno, yo lo toqué al principio sobre lo que es la comunicación de la ciencia al mundo exterior. Y en la película se ve la dicotomía de los dos grandes grupos de científicos, de cómo funcionan, por lo menos en la parte occidental del mundo, en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Tú tienes los científicos que están afiliados a una universidad y eso lo he vivido en carne propia, no por mí, porque yo no soy científica, pero por las relaciones. O sea, yo me tiré un PhD 6 años en Caltech y me he tirado un PhD de mi hijo 6 años en UCLA y maestrías y todo eso. Entonces, el científico que está en la universidad puede hacer dos cosas, o puede dedicarse totalmente a la universidad, al research universitario, consiguiendo los grants, el dinero, ya sea de la empresa privada o de la parte estatal, programas de defensa, programas de la National Oceanography Association, la parte de huracanes, lo que sea. O puede dedicarse a hacer consultoría a las empresas privadas. Y en la película eso se ve muy bien. Y como Ricardo dijo, universidades públicas versus Ivy Leagues y universidades que son altamente selectivas. Ustedes ven que este señor viene de Michigan State, tenían un laboratorio, un planetario que en una de las frases que dicen que Subaru hace un telescopio. O sea, tenían un telescopio que era Subaru, o sea, eso fue como una parte irónica. Y ven entonces cómo el señor este de Bosch Industries lleva a una mujer, que hicieron bien de llevar a una mujer, y a otro científico, uno de Princeton y otro de Stanford, que realmente pertenecen a esas universidades, pero la mayor fuente de ingreso y la mayor parte del research que hacen no le pertenece a la universidad, sino que le pertenece al trabajo de consultoría que ellos hacen. Eso por un lado. Y por el otro, el autor que Julio menciona, Neil Grass, ese supuestamente, y creo que es verdad porque sus libros son muy leídos y sus apariciones en la televisión, él es como el celebrity científico de nuestros tiempos. Él es un astrofísico y es de las personas que más ha comunicado la parte de ciencia, no solamente de astrofísica, sino la urgencia que hay, y es una persona que siempre va a todos los programas de televisión y probablemente sea el científico que mejor comunica la parte científica al pueblo. Y es una persona afroamericana, o sea que también es minoría y ha sido ejemplo para mucha juventud que de verdad no veía la ciencia como la posibilidad que es. Él pertenece al Museo de Historia Natural y maneja el planetario del Museo de Historia Natural de Estados Unidos.
y ha sido una pieza sumamente, tiene un librito que salió hace como 3 años que se llama Cartas de un astrónomo, Cartas de un astrofísico. Y es un libro que en las escuelas se regala, como en la cosa, porque la verdad es que comunica muy bien la ciencia, que es parte del problema que la película denuncia, que los científicos no saben comunicar. Pero ese es Lo el que sustituyó a Carl Sagan, Julio, Él en la fue, serie. él fue alumno de Carl Sagan y Exacto. discípulo de Carl Sagan. Y Carl Pero él Sagan sale fue, como... Carl Sagan Bueno, fue, Carl yo Sagan me acuerdo fue que el primer científico superestrella. O sea, el Sí, tipo pero este es el tenía que una aparece como en facilidad. el nuevo documental, ¿verdad? exacto. Carl Sagan a finales de los 70, a principios de los 80, hizo un documental famosísimo que se llama Cosmos. Entonces, Neil deGrasse y la viuda de Carl Sagan, exactamente, Andrew Young, tomaron ese documental y lo actualizaron y lo tiraron hace, creo que como 10 o Y 12 años. él es el presentador, ¿no? Y él fue quien lo condujo. Y luego hicieron una tercera edición, otra vez actualizada, de hace como 2 o 3 años. Y él fue el presentador. Hay un documental muy Él interesante. tiene mucha facilidad para comunicar las ideas. Hay un video que es de unos arquitectos, que es de los IMSS, que es como del año, ¿de qué año? O sea, como el 50. Que es un video que se ve como el universo, el mundo, la tierra, la casa. Y acá al final como en un mueble, ¿no? Es un documental muy famoso. En arquitectura ha habido grupos ecologistas como Archigram, varios grupos que de los 70 han estado con eso. O sea, siempre ha habido como esa inquietud, ¿no? Lo que pasa es que esta película nos lo trae de repente. Doña Lice, inteligentemente, se puso adelante y dijo, no crean que soy yo que estoy trayendo los viejos, ¿no? Yo le tengo mucho temor a la nostalgia. Ella lo sabe, ya ella ha peleado conmigo por eso. Yo creo que siempre el mejor momento es el que se vive, no el que fue, ni el que está por venir. Y yo no creo realmente que el mundo actual está tan lejano de estar consciente del daño a la tierra. Lo que pasa, y yo leí un texto de eso, que las redes también han puesto de manifiesto y han enseñado la diferencia social, cultural y de riqueza en que vive la humanidad al mismo tiempo. O sea, hay una conciencia que no se tenía porque el mundo no era inmediato. Entonces, de repente sí la hay esa conciencia. Y hay mucha gente que quiere desarrollarse. Entonces, el ímpetu o interés de conservar el mundo versus el interés de un grupo social de desarrollarse, en este momento es un choque. Mi hijo Marco me comentaba, papi, es que por más paneles solares que tú pongas, tú no vas a compensar el desarrollo de China, ni el desarrollo de Burundi, ni de Uganda, ni de donde sea. O sea, eso no logras compensarlo. Por más que la película intente explicarnos que es un esfuerzo colectivo, la realidad es que hay 4 grupos sociales o 4 países que tienen que hacer un esfuerzo de ellos, porque es que los demás no llegamos a hacer ninguna diferencia. Eso. Y voy a cerrar con que, por ejemplo, Tim Cook es un empresario que ha llevado a la grandeza de Apple y lo ha puesto más grande que Jobs. Pero él no tiene una visión humanista de las cosas, como quizás tenía Jobs, ¿no? O sea, tú puedes ser un gran empresario, un gran CEO, pero tú necesariamente no tienes que ser un humanista con una visión a largo plazo. Nos cogería mucho tiempo explicarme yo esa idea, ¿no? O sea,
es muy compleja la situación. Ese libro que menciona Julio, siempre ha habido científicos buenos, científicos malos, científicos pro Estado, científicos anarquistas. Por ejemplo, Hitler hizo la guerra apoyado en un grupo de científicos que le dio las herramientas para hacer la guerra. Von Braun, que fue un creador de los viajes al universo y la pata técnica de la NASA para llegar a la Luna, fue también la pata técnica a la B1, la B2 y la bomba volante, ¿no? Si tú te lees toda la historia nuclear del mundo entero, todos los científicos en algún punto cojean, ¿no? Y eso es muy complicado de entender. Tenemos a Tami en turno también. Dale a Tami, Julio. Tami, adelante. Si es que no han dicho lo que tú ibas a decir. Prende el micrófono. Gracias. Hola, Tami. Hola. Ustedes han tocado dos puntos de la película que yo me siento identificada con ellas. Y son la parte de los científicos e inventores, que tuve 13 años trabajando en el área de patente de invenciones en UNAPI. Así que sé más bien cómo tratar y cómo son los científicos que me han tocado directamente. Es difícil. Te puedo asegurar que existen muchas curas patentadas contra el cáncer, pero ninguna ha sido cogida por las grandes farmacéuticas porque no son rentables para ellas. Y te lo digo con verdad. Podemos buscarlo porque existen y están en la OMPI, Oficina Mundial de la Propiedad Industrial, y que han tenido que invertir su propio dinero los mismos que las crearon y que no han sido, ellos han querido desarrollarla, pero si no hay dinero que le inyecten, las grandes farmacéuticas no la han podido desarrollar. Se han quedado en papel cogiendo polvo. Otro punto es la comunicación. ¿Qué sucede con la comunicación? Lamentablemente, Ricardo, tú mencionaste que tú lees ahora el periódico y no se entiende. Al final, tú lees y no vas a ver cuál era el sentido de la noticia, cuál era la situación, qué era lo que estaba presentando. Lo que pasa es que te voy a decir dos cosas. También mencionaste en la comunicación que en el periódico se ven muchas faltas ortográficas. En primer lugar, un editor debe tener, por lo menos, recibir la noticia algunas 7 horas antes. Pero estamos hablando que es un solo editor en un periódico. Y ese editor debería tener un subeditor. No siempre están los dos. Y uno debe recibir y revisarle al otro. Lamentablemente, también está lo que son los medios diferentes, masivos de comunicación que tiran las informaciones y mientras más sensacionalistas y menos informativas son, menos fundamento tienen, menos fuerza tienen. Las personas las cogen, no importa. ¿Por qué? Porque el asunto es tirar la información, quien la tiró primero, aunque sea falsa. Lamentablemente se ha perdido esa parte de lo que era informar. Ahora es desinformar. Sobre lo de una noticia debe estar basada en la pirámide invertida, que es por qué pasó, qué sucedió, a qué hora pasó, por qué sucedió, qué lo llevó a que eso fuera. Todas esas preguntas deben estar
contestada en la noticia que se va a presentar. Es lamentable, los tiempos nos han llevado a sacar muchos comunicadores en nuestro país, en diferentes partes del mundo, que no están saliendo completos con el conocimiento, ni lo están aplicando. Ahora, las noticias y las informaciones son manipulables, siempre lo han sido, pero ahora más. ¿Por qué? Porque lo que queremos como gobierno, y ahora me voy a lo político, lo que queremos como políticos y como gobierno es que las personas se desenfoquen de lo que realmente es veraz, es peligroso, puede traer una situación, y queremos que se enfoquen en lo banal. Ah, mira lo que está pasando con fulana, mira ya cuánto marido ya lleva fulana, cuántos se han dejado, en vez de mirar hacia lo científico, hacia el problema que realmente va a pasar. Yo le expresé a Julio que lamentablemente la película a mí no me gustó, porque reflejó todo lo que realmente no me gusta de la sociedad actual. Quizás eso era su intención, pero si los enfocamos desde ese punto de vista, no creo que la gente que la va a ver, y su mayoría, va a entender el mensaje. Más bien creo que se van a burlar, mira, jajaja, y no le van a ver el punto real del problema. Hasta ahí, ya. Gracias, Tami. Tami, Sí, mira, es hay una una, película que no debe tomarse literalmente. Sí, dale, Ricardo. Dale. hay discutiendo el domingo de la película, hay un peligro muy grande, un peligro real, ¿no? Filosóficamente hay grupos que nos quieren hacer creer que estamos en un neofeudalismo. Y el que ha leído de eso entiende que hay todo un interés de que entendamos que es verdad. Por lo pronto, yo me resisto un poco a pensar en la idea que estamos ni de cerca a un neofeudalismo. La época feudal fue una época muy particular donde 2 o 3 poderes mantuvieron a la humanidad en una época oscura. De hecho, su nombre de la baja época feudal era la época oscura, ¿no? Yo le decía, sí, estamos en un neofeudalismo donde usamos Netflix, tenemos computadora, tenemos Wikipedia y tenemos todo un futuro que se nos promete como muy bueno. O sea, yo le tengo un poco de miedo a la nostalgia y a ese entendimiento de que nos van a llevar a una oscuridad. Esta película tiene algo de fatalismo, que la Tierra va a acabar con un meteorito, lo cual es cierto o es quizá probable, pero es tan probable como lo es la creación de la vida o la creación de la misma Tierra. Es un número que es tan grande que para ti, para mí, para Julio, para Yamín, para Jenny, para quien sea, es un número casi igual que el infinito de probabilidades. Eso sí es verdad. Ahora mismo, en este momento, no puede chocar cualquier cosa y se puede acabar la humanidad, pero Un ¿cómo dato lo técnico. medimos? Un dato técnico ahí mismo en ese punto. Imaginemos que el planeta Tierra, en su movimiento de traslación,
o sea, alrededor del Sol, va como en una carretera. Vamos a hacer esa comparación. El planeta Tierra va como en una pista tipo Daytona o Indianápolis, dándole vuelta al Sol. Y eso es una carretera. Esa carretera la atraviesa al año promedio entre 20 y 25 objetos. El punto es que no coincide que el planeta esté en el mismo punto de la carretera donde ese objeto está cruzando. Ya a este planeta le han impactado unos cuantos objetos y a nivel catastrófico. Y en el futuro, la pregunta no es si nos van a impactar otra vez. Esa no es la pregunta. Porque la respuesta a esa pregunta es sí. La pregunta es cuándo. Pero de que nos va a impactar otro objeto aquí en el planeta, es una verdad científica incuestionable. Mira, es así, como tú lo dices, pero yo creo que por hoy ya es largo, son las 9:30. Vamos a cerrar. Yo creo que es una película valiente en un sentido. Creo que es una película muy interesante, como dijo Yasmín, de muchos niños. Creo lo que dice, en algún momento de mí internamente entiendo lo que dice Tami con la película y me revelo un poco. Me gusta mucho como mecanismo de denuncia. Prefiero las películas que son más positivas y esperanzadoras, digamos. En ciencia ficción, me gusta más la película donde colonizamos Marte que la película donde nos cae un asteroide. O sea, yo prefiero el positivismo ante la incertidumbre de lo que nos va a suceder. Y yo no creo que la humanidad sea capaz de suicidarse, ¿tú ves? No, nunca lo he creído eso. Entiendo que hay la misma pandemia, el resultado y el comportamiento de las personas es positivo. Lo que pasa es que estamos demasiado entretenidos con la parte negativa, pero la realidad es que la gente se ha vacunado, hasta el chinero se vacunó. Y la gente lo que quiere es seguir para adelante. Yo prefiero quedarme con las películas positivas que con las negativas, aunque entiendo el valor de estos manifiestos y de la sátira, que tienen un valor sumamente importante. Y ahí creo que podemos cerrar por la noche de hoy. Buenas noches. Adiós, adiós. Chao, chao.